¿Qué tal? Soy Ana María Ibarra y te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa. Tu familia, tu salud, tu voz, tu libertad. Comenzamos. Tus Derechos llega a ti gracias a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar de las técnicas de reproducción asistida y su relación con los derechos a la identidad y a la afiliación. Para esto me da mucho gusto presentarles a Daniel Álvarez Toledo. Él es coordinador general de asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenido, Daniel. También se encuentra con nosotros Lourdes Mota Murguía. Ella es presidenta ejecutiva de PAL, Buró de Asuntos Públicos y Comunicación SC. Muchas gracias por acompañarnos, Lourdes. Y Rebeca Ramos Duarte, ella es coordinadora de incidencia en política pública en el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar en materia porque hay muchísimo que decir. Ya estábamos platicando antes de iniciar este programa sobre todos los dilemas que se generan a partir de las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué son las técnicas de reproducción asistida, Rebeca? Mira, son técnicas, como su nombre lo dice, que a partir de la ciencia y del avance científico permiten que una persona que no está en ese momento en posibilidades de tener un embarazo y continuar con esa gestación, se lleva a cabo la gestación y eventualmente hay un parto. Hay diferentes tipos de técnicas de reproducción asistida que van desde inseminaciones artificiales hasta fertilizaciones in vitro, pero ahí yo soy abogada de profesión, entonces creo que la doctora Lourdes Mota, que es una especialista en este tema, podrá profundizar mucho más en esta pregunta. Complétanos el tema, Lourdes. Bueno, en realidad, sí, ya lo decía Rebeca, o sea, son técnicas que son resultado de la ciencia, del avance tecnológico y que permiten que se pueda lograr un embarazo que naturalmente, y esa es no se ha podido conseguir en el periodo de un año, ¿no? Eso es lo que se pone cuando se habla de infertilidad. Hay otras razones por las que no se puede o no se quiere conseguir un embarazo. Se clasifican en alta y baja complejidad. Efectivamente, tal vez la más conocida es la fertilización in vitro o la inseminación artificial, pero hay cosas mucho más sencillas, como por ejemplo el inducir la ovulación, para lo cual basta con que te tomes unas pastillas. Y hago esta aclaración porque solemos pensar que las técnicas de reproducción asistida son siempre caras, y no necesariamente. No necesariamente, o sea, por eso es muy importante que la gente vaya con especialistas en biología de la reproducción. No todos los ginecólogos o ginecólogas lo son, y les diga en su caso qué es lo que les sirve, porque puede ser algo, les digo, como un paquete de pastillas que son bastante baratas, o ya una cosa de alta complejidad. Y el asunto es que estas técnicas cada vez van avanzando más rápidamente, ¿no? Son técnicas que le ayudan a las personas que por diferentes motivos no pueden concebir, que lo logren, ¿no? Y si esto es así, ¿qué deberes tiene el Estado para cumplir esta idea? ¿O existe un derecho a la procreación? Es decir, ¿el Estado se tiene que preocupar porque todas las personas que quieren ser padres lo sean? Pues justo hay toda una relación con algunos derechos humanos. Yo antes de hablar de derecho a la procreación como tal, hablaría de la relación que existe con otros derechos que están claramente reconocidos y que son exigibles en el Estado mexicano, pero a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la familia, el derecho a beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos, y entonces el derecho a la identidad, que después vamos a hablar. Pero bueno, yo me centraría, por ejemplo, en estos tres primeros derechos y cómo hay una obligación por parte del Estado de, por una parte, regular y que estos procedimientos se den en las mejores condiciones posibles. En el tema también del acceso, ¿quiénes pueden
acceder a estas técnicas de reproducción asistida, que ahí nos enfrentamos, y ya lo platicaremos más adelante, a una serie de restricciones que no necesariamente están justificadas. Entonces ahí entra, por ejemplo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Pienso, por ejemplo, en personas solteras, en parejas del mismo sexo, en parejas heterosexuales, que pudieran acceder a este tipo de técnicas. Entonces, creo que antes de hablar de derecho a la procreación, yo lo enmarcaría en este marco de derechos humanos que ya están reconocidos y ya tenemos regulación a nivel legislativo, pero también resoluciones por parte de cortes, tanto nacionales como internacionales, en este tema. Sí, creo que tienes toda la razón, ¿no? Es un derecho, es una facultad, pero que tiene total incidencia con otros derechos como la discriminación. Es muy interesante cómo podemos hablar de, pues, el derecho de las personas homosexuales para poder tener un niño, ¿no? Y si el Estado tiene que procurar también los medios para que ellos como pareja realicen este fin. ¿Nos querías comentar algo, sí, Daniel? En el punto importante, si el acceso a las técnicas de reproducción asistida es o no un derecho fundamental, existe un precedente importante en la Corte en la cual, digamos que en este ejercicio interpretativo convergen estos derechos, el derecho a tener una familia, el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la salud, y a partir de esa interpretación lo que hace la Suprema Corte es establecer que, atendiendo a la autonomía de la voluntad de las personas, las parejas, estando unidas o no en matrimonio, tienen el derecho de acceder a las técnicas de reproducción asistida. Ya el otro problema es cuál de estas vastas técnicas de reproducción asistida son las que son, digamos que, ad hoc a los solicitantes. Pero y luego platicamos si solo las parejas, ¿no? O también las personas solteras podrían hacer uso de estas técnicas de reproducción, ¿no? Porque necesariamente tienen que darse o ejercerse este derecho en pareja. Bueno, yo me iría un paso atrás. Yo creo que cuando se incorporó en la Constitución la autonomía reproductiva, pues el constituyente permanente nunca se imaginó, digo, estábamos en la época en la que había el crecimiento poblacional, en el que había que reducir tratar de que la gente redujera el número de hijos que tenía, pues se incluye este derecho en el artículo 4 de nuestra Constitución. Yo creo que cuando el constituyente permanente lo escribe, nunca se imaginó que se iba a revisar tantos años después, a la luz de la reforma constitucional de 2011 que nos obliga a verlo a la luz de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Y eso que fue creado para hablar planificación familiar en el sentido de anticoncepción, pues cuando nosotros leemos, o sea, todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre e informada el número y espaciamiento de sus hijos. A la luz de todo esto, bueno, pues entonces eso quiere decir que la gente puede decidir, la gente, y me refiero las personas en lo individual, pueden decidir si quieren o no tener hijos. Y el Estado tiene la obligación de proporcionarle los medios para evitar tener esos hijos. Por eso está la norma 005, que tiene el catálogo de métodos para evitar un embarazo. Y también incluye la parte de si decido tener hijos y no puedo. Y no puedo, yo lo vería no solo como una cuestión médica, y eso es algo que me gustaría abordar después, sino no puedo por alguna otra situación. El Estado tiene la obligación también de proporcionarme el acceso a los medios para que yo pueda realizar pues mi deseo de ser padre o madre. Y en esto, y voy a referirlo muy rápido, en esto ayudó también en el 2012 la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Costa Rica, el conocido caso Artavia Murillo, donde, entre otras cosas, bueno, primero nos ayuda porque biologiza el tema. ¿Qué significa biologiza? Bueno, pues que cuando se habla, justamente se habla de concepción. Y concepción, pues es ahora sí que un concepto muy vinculado.
que se ha utilizado médicamente, pero que también se utiliza religiosamente. En realidad, cuando hablamos de concepción, estamos hablando de implantación del blastocisto en la cavidad uterina. Esa es la definición de concepción, o sea, es la implantación. Así deberíamos decirlo, y así entonces lo empieza a explicar la resolución del caso. También nos habla de la importancia de ciertas técnicas como la criopreservación de los embriones. Entonces, si yo puedo, y entonces al decir, bueno, es que es un grupo de células que puedo congelar, pues quita todo ese tema de los derechos del embrión que afecta en otros temas más allá de la reproducción humana asistida. Entonces, todo eso al biologizarlo, al explicarlo como un proceso, parte de la reproducción humana y no como un acto mágico, milagroso, que bueno, mucha gente lo puede considerar así y es muy respetable, pero también es una serie de procesos biológicos. Hace eso, pero también reconoce el derecho de las personas a tener hijos con quienes estén vinculados genéticamente. Entonces, eso nos abre también la puerta a decir que cualquier persona, esté o no unida en una pareja del tipo que sea, puede tener acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, si así lo desea. Tienes razón, ese presente fue muy importante, ¿no? Yo creo que marcó un parteaguas en cómo entender todos estos problemas y el también de no pensar bueno, ya no sé cómo llamarle, concebido necesariamente como una persona, y bueno, la Corte Interamericana así lo ha dejado ver, ¿no? Es, digamos, es un proceso biológico más bien lo que está ahí, que sí merece ciertas protecciones, pero no necesariamente los derechos humanos que tiene una persona, ¿no? Pero ya nos decías, Lourdes, que no necesariamente son procedimientos caros, pero hay muchos que sí lo son, ¿no? ¿Cómo hacer, Rebeca, para que, digamos, las personas que tienen pocos recursos también accedan o tengan posibilidades de estas técnicas que en ocasiones sí pueden ser, pues, procedimientos muy complejos? Sí, pues justo, y creo que ahí ya lo comentábamos, tanto Lourdes como Daniel, o sea, cuando se enmarca en el tema de el ejercicio de los derechos, del otro lado hay una obligación por parte del Estado, que no nada más tiene que ver con el tema de la regulación o que haya una ley que permita el acceso, sino también en términos de la provisión de estos servicios. Entonces, en ese sentido es importante, ya hay instituciones públicas que proveen determinadas técnicas de reproducción asistida, y ahí pues el gran reto por parte de estas instituciones de salud pública es organizar de tal manera estos servicios que lleguen a las personas que lo necesitan, y como bien dice, habrá personas que tengan la posibilidad de pagar estos servicios de manera privada, pero habrá otras que no tengan esta posibilidad y tienen derecho a acceder vía el esquema de las instituciones públicas algunas de a estas técnicas. Ahí, claro que lo siguiente que pensamos es, bueno, hay tantos retos en materia de salud en este país, que cómo vamos a distribuir, a lo mejor lo que cuesta una técnica, una fertilización in vitro, se puede utilizar para dar, o sea, X número de vacunas o de medicamento para la diabetes, pero bueno, ahí corresponde, y justo en el tema del principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, pues al Estado a organizar de tal manera que se pueda ampliar en la medida de las posibilidades del Estado esta cobertura, pero de entrada hay una obligación por parte del Estado para prestar estos servicios. Habrá que ver también ahí cómo, lo vimos también en el tema de las estancias infantiles con el IMSS, con la sentencia que dio la Corte hace algunos años, en términos de las necesidades son muy amplias, la cobertura no necesariamente se da, pero bueno, de qué manera los requisitos no acaban siendo discriminatorios en contra de las personas que están solicitando este tipo de servicios. Sí, sin duda, al ser un derecho prestacional, pues implica un montón de retos para el Estado, ¿no? Pero creo que un primer paso podría ser, pues, que cuando se preste ese servicio, vaya, con los recursos que cuenta el Estado,
pues no se presta de manera discriminatoria, ¿no? Claro. Creo que ahí hay ya para empezar una obligación que no debería costar, ¿no? En esa línea, pues también hay un límite de edad, ¿no? Entiendo, para la prestación de estas técnicas de reproducción asistida. No recuerdo si es 30 o 35 años, pero... Hubo por ahí bueno, por ejemplo, en el Centro Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al ISSSTE, tenían, no sé si siguen vigentes, porque Gira acompañó un caso hace unos años que resolvió la segunda sala de la Corte en 2017, justo en este tema del requisito de los 35 años. Y la Corte declaró que era inconstitucional en términos de esta discriminación. Por supuesto que la edad es uno de los factores para ver para la posibilidad del éxito de la técnica, pero no es el único. Entonces, negar el acceso de inmediato por el tema de la edad, lo que resolvió la segunda sala de la Corte fue que había este tema discriminatorio y se tenían que considerar otros elementos en términos del éxito, ¿no? de esta técnica en específico, que era fertilización in vitro. Pues sin duda un primer paso podría ser prestar el servicio de una manera no discriminatoria, ¿no? Así es. Pues si quieres, regresamos contigo en el segundo bloque porque se nos acabó el tiempo para este. Pero bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Tus Derechos. Hoy estamos platicando de las técnicas de reproducción asistida y los dilemas que plantean. Vamos ahorita en este bloque a platicar sobre los dilemas que plantea para un padre biológico y para el padre de facto, ¿no? El reconocimiento, sin necesariamente el hecho biológico, le tiene que seguir el reconocimiento de la filiación. Pero platicamos con Lourdes fuera de cámaras. ¿Cómo se relacionan las técnicas de reproducción asistida con el plan de vida de las personas? ¿Cuál es este vínculo, Lourdes? Bueno, justo cuando hablábamos de la edad, ¿no? A los 35, bueno, pues a los 35, una mujer profesional, pues está, yo diría, en un momento importantísimo de realizar ciertas cosas. Y hay muchas mujeres que se ven obligadas a decidir entre su carrera y el ser madres, porque existe esta idea que después de los 35 tienes, que además ya está superada, o sea, la tenemos ahí en la Ley General de Salud, de que tienen que avisar que hay riesgos, pero lo cierto es que naturalmente ya hemos visto mujeres de más edad que tienen hijos perfectamente sanos. Pero bueno, tenemos esta idea de que los 35 es el límite que nos da la naturaleza para ser madres. Y entonces muchas tienen que abandonar sus carreras. Es importante también considerar y que se informe que pues uno puede, y otra vez son procedimientos que no necesariamente son muy caros, uno puede congelar, criopreservar sus óvulos. ¿Para qué? Para usarlos cuando uno decida. Y esto es importante tanto para las mujeres que tienen un proyecto de vida, que quieren, o sea, bueno, pues ahí hay unos óvulos que están sanos, que están siendo conservados, que la van a esperar para cuando ella haya cumplido este proyecto de vida profesional. Decida ser madre, si es que lo decide, porque también puede ser que después diga no quiero ser madre. Y el otro caso en el que la criopreservación también es muy importante es en el de las mujeres que tienen algún problema oncológico. Incluso si nos estamos refiriendo a cáncer de mama, a cáncer cervicuterino, a cáncer ovárico, existen técnicas que se pueden aplicar en muchos de los casos antes de que inicien propiamente el tratamiento de quimioterapia o de radiación, el que se haya decidido, para preservar su fertilidad y que después cuando como seguramente las diagnosticaron oportunamente, se van a curar,
puedan llevar a cabo su sueño de ser madre otra vez, las que quieran. Porque para mí la maternidad es algo que uno tiene que desear, o sea, no es una obligación con la que viene uno a este mundo. Qué importante, ¿no? Cómo la ciencia nos puede ayudar también a cumplir pues nuestro plan de vida, pero cómo estos avances tecnológicos pues tienen que ser acompañados por el derecho, por el reconocimiento de que el Estado también ahí tiene un deber de facilitárnoslos, ¿no? Y yo creo que es importante aclarar al auditorio pues que el que una mujer pueda realizar su plan de vida no es una cuestión de vanidad. ¿Por qué nosotras no vamos a tener también esa necesidad de cumplir nuestros sueños profesionales, ¿no? ¿Por qué solo los hombres que no tienen esta, digamos, condición biológica tendrían que tenerlo y nosotros pues tendríamos que renunciar, ¿no?, a eso? Muchas gracias, Rebeca. Daniel, platícanos de estos dos casos que resolvió la primera sala sobre técnicas de reproducción asistida para ver cómo se enfrenta el hecho biológico con el reconocimiento de la realidad de la afiliación. Sí, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una primera ocasión aborda, digamos, por primera ocasión el tema donde se discute la paternidad de un menor que fue gestado a través de una técnica de reproducción asistida. Y en toda esta dinámica del desconocimiento de los tipos de técnicas de reproducción asistida, existe una confusión tanto en las sentencias de primera instancia, los juzgados de primera instancia, incluso a la del propio órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de amparo sobre la forma en cómo conceptualizaba esa técnica de reproducción asistida. Al final del día, en el análisis que hace la primera sala, se concluye que es una inseminación artificial heteróloga. La homóloga y la heteróloga, la doctora nos explicará más adelante una diferencia más exacta, pero lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo que es muy relevante, es tocar un punto importante, que es el tema de la voluntad procreacional. En términos generales, la voluntad procreacional es asumir un hijo como propio, aunque biológicamente no lo sea, asumiendo todas las consecuencias inherentes a la filiación. Evidentemente, en un tipo de inseminación artificial heteróloga, dentro de la pareja donde se gestó este niño, no existía material genético que vinculara al niño con el padre, pero evidentemente ellos habían mostrado esa voluntad procreacional para que este niño se gestara. Todo esto provocó, al momento de estudiar el caso, se advierte una desregulación. ¿Por qué? Porque el uso de las técnicas de reproducción asistida tienen consecuencias de índole familiar, de índole filial, que al momento de su aplicación se abren como que muchas brechas. El concepto adoptado en este caso por la primera sala, referente a la voluntad procreacional, se va a una figura del estado de padre de hecho, prácticamente al establecer que, sin importar que no exista ese vínculo biológico, y esto fue consecuencia de muchos precedentes de los que ya había abordado la propia Suprema Corte, pero establecer que no importaba el vínculo filial, sino que en este aspecto entraba el tema de la voluntad expresada por ambos. En un primer caso, aquí abonaría que, en lo particular, que otro elemento importante que creo que en el uso de las técnicas de reproducción asistida es la forma en cómo se va a expresar esa voluntad. Y creo que aquí es de suma relevancia el documento informado, informado previo, que generalmente, o así debería ser, consultando otras legislaciones, sobre todo en el ámbito internacional, es que ese documento informado debería ser firmado previo al acceso. Pero ante esta desregulación que existe en la mayoría de los códigos civiles del Estado mexicano, pues entonces lo que hace el juez, al que le toca interpretar la norma, es precisamente llegar a conclusiones con base en las reglas generales del derecho, en este caso la forma en cómo en el plano general se expresa la voluntad. Pero sí, como recapitulando un poco los casos para el auditorio, eran un asunto donde hay un divorcio, ¿no, Daniel? Y la madre trata de, bueno, tienen un niño por reproducción asistida
y la madre rechaza, trata de que se le niegue la afiliación al padre que había aceptado la técnica de reproducción asistida, ¿no? Y la corte dice, pues bueno, o sea, ya aceptaron y ese padre, aunque no haya aportado material genético, pues tiene que reconocerse como padre, ¿no? Ese es un primer caso. Un segundo caso resuelto hace algunos meses es dos madres que acuden a el reconocimiento del hijo ante el registro civil y le es negado por el registro civil. Esto también es impugnado a través del juicio de amparo y la Suprema Corte recoge esta figura de la voluntad procreacional, del acceso a las técnicas de reproducción asistida y reconoce también a nivel de doctrina constitucional lo que en la teoría se conoce como comaternidad, es decir, que un niño pueda tener a su vez dos madres. Creo que esto es relevante. Desde la posición de Gire, Rebeca, esto es también algo muy importante que ha dicho la Corte, ¿no? Pero no sé si pudieras darnos la visión de la organización a la que perteneces, que al hecho biológico no necesariamente le sigue la filiación. No, justo ahora que mientras estaba escuchando a Daniel, la importancia que tienen estas dos resoluciones de la primera sala, pues en el ámbito del derecho civil, del derecho familiar, en el reconocimiento de la filiación, concretizan el artículo 4 constitucional que ya nos comentaba Lourdes. Claro. O sea, el tema de la maternidad y la paternidad voluntaria, deseada, reconocida a través de la figura de la filiación, en un caso la maternidad y en otro la paternidad, y para nosotras desde Gire, como una organización que llevamos más de 25 años trabajando justo por maternidades elegidas y gozosas, es una sentencia que pues viene a concretar muchas cosas que hemos venido trabajando, y justo desde este reconocimiento constitucional de que no hay necesidad de que haya este vínculo biológico entre madre, padre o hijo para que exista esta relación de filiación y que el Estado lo reconozca con todos los efectos que ello tiene en la vida cotidiana de una niña, de un niño, y también en el ejercicio de los derechos de las madres o del padre en este caso. Entonces es de suma relevancia y justo abona para muchos temas de derechos reproductivos, no únicamente en términos de reproducción asistida, sino creo que podría aplicarse a otros en términos de procrear o no procrear. Exacto. No, hay ya una línea bastante completa de la Suprema Corte donde se ha establecido pues que no necesariamente aquel que aportó el material genético para un niño es el padre, ¿no? Que debe reconocerse aquella persona que cuidó al niño durante toda su infancia, que ha estado ahí, que ha estado presente, ¿no? Entonces, ya la paternidad biológica no necesariamente es la paternidad que debe ser reconocida y protegida por el derecho, ¿no? Pero, ¿qué hacer con aquellos terceros o padres biológicos que sí quieren participar, ¿no? O sea, porque de pronto pueden también ellos querer influir, ¿no?, en las decisiones o reclamar esa paternidad. ¿Cómo conciliamos este problema? No sé, Lourdes, si quieres comentarnos. A ver, aquí yo creo que entrando, podemos sacar a colación un punto que es importantísimo. No tenemos regulación en este tema. Y hace falta, o sea, es urgente que tengamos esta regulación. Se han presentado infinidad, y no digo el número porque Rebeca lo sabe porque hemos trabajado ahí juntas en el Congreso para evitar que pasen muchas iniciativas que abordan este tema, pero no necesariamente desde una perspectiva de derechos humanos y del derecho también del acceso al avance científico y tecnológico, ¿no?, que también entra en este tema. Entonces, no tenemos regulación, tenemos clínicas que trabajan con los estándares más altos del mundo, pero tenemos otras en las que no sabemos cómo trabajan, ni la clase de cuestiones contrarias a la ética, a la legalidad que se estén cometiendo ahí. Parte de esa regulación, y por cierto, la iniciativa más reciente que hay, mejorable, pero que está en este momento siendo dictaminada por dos comisiones en el Senado, es la que presentó
la ministra en retiro, hoy secretaria de Gobernación, cuando era senadora, doña Olga Sánchez Cordero. Ella presentó una sobre el tema que me parece bastante adecuada, aunque es mejorable. Y esta regulación pues es necesaria para que desaparezcan estas clínicas que decíamos que no operan de la mejor manera, pero también para que vayamos resolviendo parte de esta problemática y dando protección a todos los involucrados. Porque se hablaba del consentimiento informado. Y el consentimiento informado es algo en lo que hemos trabajado desde PAL y más que PAL lo ha hecho una de mis socias, la maestra Laura Torres, que es experta en el tema, y no, lo ha hecho a partir de un trabajo de imaginar todos los supuestos. Entonces, ya vamos por ahí del complicado. 20º consentimiento informado. Sí. Pero bueno, todo esto, pues, es más un ejercicio, que algo que podamos tener colgado de algo. La Secretaría de Salud se negó de una forma que a mí me parece que carece de validez jurídica a elaborar una norma oficial mexicana. La Ley General de Salud dice que debe elaborar normas oficiales mexicanas en todos los temas que tengan que ver con prestación de servicios, pero bueno, pues por ahí alguien que no quería hacer la norma, que nos hubiera ayudado, y que va a tener que existir porque esto es un tema técnico y se tiene que abordar desde ese momento. Bueno, pues alguien que no la quería hacer dijo que como no estaba obligado por la ley, pues no se hacía nada. Entonces, entre la lucha para legislar en el tema las posiciones morales que se ven ahí enfrentadas. Claro, ¿no? Porque tenemos entre todo el conjunto de iniciativas que se han presentado, unas que son de extrema derecha, otras que son de extrema izquierda y otras que abordan el tema como debe ser, ¿no? Y bueno, pues porque esas que tienen esa visión de derechos humanos. Sí, y aunque la regulación a lo mejor no puede contemplar todos los supuestos, porque los escenarios pueden ser muchos, muy variados, pues sí pueden dictar, ¿no? Algunos parámetros, lineamientos que sirvan incluso para resolver las cuestiones más problemáticas. Y Rebeca, desde tu punto de vista, ¿esta regulación necesaria debería ser, estatal o tendría que haber un marco general nacional? Pues nosotras desde GIRE con PAL hemos venido trabajando justo en el tema de esta regulación a nivel general. Habrá cuestiones que correspondan a las competencias de los estados, por ejemplo, este tema de la afiliación, a lo mejor en términos de elementos del contrato, pero sí hace falta, porque impacta en el ámbito de la prestación de servicios de salud, que haya este reconocimiento a partir de la legislación general, pero además, como ya comentaba Lourdes, el tema de una norma técnica, porque como hemos visto, seguramente el próximo año va a haber otra actualización en términos de las técnicas y eso no puede esperar a que se mueva el Congreso, y justo por eso existen estas normas técnicas. Entonces, es muy importante que tanto la Secretaría de Salud, en términos de sus facultades, como el Congreso, pues se tomen en serio estas facultades para hacer esta regulación a los estados, a los congresos de los estados, hacer el llamado de si van a regular, por ejemplo, en el tema de la gestación subrogada o en algunos ámbitos de la afiliación, tener mucho cuidado de no estar invadiendo competencias y regulando cosas que no tendrían que regular. Por ejemplo, en el caso de Tabasco, en donde se meten a cuestiones de cuántos gametos se pueden utilizar, por ejemplo, en un procedimiento de gestación subrogada, como tener mucho cuidado en eso, pero urge tener esta regulación. Un marco. Sí, un marco jurídico acorde con los derechos humanos, pero que nos permita tener cierta certeza jurídica para las personas que... Sí, y es que también si no se regula de manera general, pues también tenemos luego derechos o personas de primera y de segunda, ¿no? En algunos estados está reconocida la protección de la vida desde la mal llamada concepción,
Y pues bueno, ahí también qué implica eso para las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Vamos a una pausa, se nos acabó el tiempo para este bloque, pero regresamos para platicar sobre pues, el tema más polémico, maternidad subrogada. Volvemos. Estamos de vuelta en Tus Derechos. El día de hoy estamos platicando sobre las técnicas de reproducción asistida y su relación con los derechos a la afiliación y a la identidad. Y bueno, ahorita entramos al tema más polémico, del cual todavía no hay un pronunciamiento expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay un que es maternidad subrogada, pero hay un caso pues donde ahí deja ver algunas luces sobre este tema. Daniel, platícanos de este caso que resolvió la primera sala. Sí, hay un precedente de la sala de la Suprema Corte en el que igual se ve imbricado el problema de la afiliación de un menor. Es decir, que fue producto del uso de una técnica de reproducción asistida, en este caso el vientre subrogado. Dos parejas del mismo sexo, ya en ese momento legalmente casadas, acuden a querer registrar al menor, pero en un contexto de un Estado de la República le es negado ese registro precisamente porque ninguno de los supuestos que establece el Código Civil está relacionado con que primero, que el niño haya sido producto del uso de una técnica de reproducción asistida, y segundo, que sean dos personas del mismo sexo las que acudan al registro de ese menor. Existía evidentemente vínculo biológico con una de las personas, pero con otro no. Y ahí es donde llega este problema a la Suprema Corte a través de la negativa de la autoridad administrativa, que se va al juicio de amparo, constituye el acto reclamado, resuelve un juez de distrito negando el amparo, y esto llega a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, sin hacer un pronunciamiento, digamos, exacto en relación con esta técnica de reproducción asistida, que es el vientre subrogado, lo que sí hace la Corte en este caso es ponerlo en contexto y verlo como una realidad. A partir de esta realidad, lo que hace los ministros de la Corte es analizar el caso y establecer que aunque las normas del derecho civil que regulan la afiliación dentro de un Estado de la República, lo cierto es que sí podría darse ese reconocimiento y ese registro por dos personas del mismo sexo. Sí, como que la Corte ahí privilegió pues que ya estaba el niño y pues había que mejor otorgarle pues el derecho a tener los dos padres, ¿no? A que quedara en una indefinición, ¿no? Exactamente, y ahí es en el otro precedente que también ya les comentaba, que es donde surge la figura de la comaternidad, que en materia de interpretación también tendría que extenderse a la figura de la copaternidad. Entonces, digamos que todos estos elementos son los que, a partir evidentemente del interés superior del niño, también teniéndolo en el punto de las resoluciones de la Corte, es como se han decidido estas cuestiones. Muy interesante. Y yo decía cuando abrí esta cápsula, maternidad subrogada, ¿no? Pero incluso es polémico si es más bien el concepto, si es gestación subrogada, porque lo que se argumenta también del otro lado es pues que estas técnicas pueden servir como explotación a las mujeres más pobres que quienes se prestan, ¿no?, a estas técnicas. ¿Cuál es la posición de GIRE en este tema, Rebeca? Sí, nosotras desde GIRE hemos venido analizando el tema y hemos acompañado algunos casos, sobre todo en el estado de Tabasco, y nuestra postura desde GIRE y en el ejercicio de los derechos humanos, por una parte, es fundamental el tema del interés superior del niño o la niña que haya nacido producto de la gestación subrogada, pero también desde el punto de vista de la agencia de las mujeres que deciden ser gestantes. Nos parece muy importante que haya una regulación de este tema. Otra vez volvemos a la falta de reconocimiento de estas realidades. En México tenemos 2 estados de la República, Tabasco y Sinaloa, que lo reconocen. Hay algunos que prohíben y otros que guardan silencio, que es la mayoría del país. Y en ese sentido, nosotras desde GIRE sabemos y
conocemos de algunos casos en donde efectivamente ha habido explotación, no ha habido un consentimiento informado entre las partes, actúan en algunos casos agencias que tienen pocos criterios éticos, hay otras que sí lo hacen bien y que colaboran para que estas dos partes se encuentren y se lleve a cabo la gestación, pero justo por esta falta de regulación y este reconocimiento de la realidad. Habrá desde los feminismos hay diferentes posturas, justo como comentabas. Por supuesto que es importante que haya espacios de discusión, pero esto es una realidad que ya existe y a estas personas en lo concreto se les están afectando derechos, el derecho a la identidad, claro, el derecho a decidir tener o no un hijo, el derecho al avance científico. Entonces, desde GIRE, nosotras hemos pugnado en todos estos años porque haya una regulación, que se reconozcan estos contratos de gestación subrogada, que haya la posibilidad de que las mujeres gestantes puedan obtener una compensación económica por este servicio y que haya, que se garantice por una parte el consentimiento informado y por otra que durante la gestación y posterior a la gestación y antes de la fertilización, que se implante el embarazo, que haya las mejores condiciones de salud para las mujeres. Entonces, nosotras, por ejemplo, en el caso de Tabasco, cuando se reformó la legislación en 2016, una de las situaciones que vimos que fueron muy graves es que los niños que venían naciendo de estos contratos se les estaban negando los registros. No se puede negar a un niño que acaba de nacer su registro civil, es una violación tan básica, y hubo toda esta confusión en el Estado en donde hubieron estas violaciones. No, fue un drama, ¿no? Incluso niños que tuvieron que ser mandados al DIF porque no se les reconocía la paternidad. Y los papás no sabían en dónde estaban los niños, porque no se les dio nunca la información. Lo más importante ahí el niño, pues que creo es que es un poco la lógica del criterio de la Suprema Corte, ¿no? Que sin pronunciarse sobre el tema de gestación subrogada, pues dice, a ver, aquí hay un niño y dos padres que lo quieren reconocer y una mujer gestante que no está pugnando por ese derecho, entonces pues reconozcamos la identidad del niño y la filiación del niño. Pero ¿qué pasa si la mujer gestante se arrepiente? O sea, firma un contrato, con consentimiento, todo muy bien, en una clínica, digamos, con estándares éticos, pero durante la gestación ella decide que quiere quedarse con el niño. ¿Qué hacemos con esta también posición de la mujer gestante? Pues hay que regular. Dilema y parte de la desregulación. Sí, hay que regular. Para que eso no suceda. Claro que es algo que puede suceder. Y yo creo que también cuando regulamos estos temas tenemos que ver qué es lo apropiado para México. Ahorita voy a explicar por qué sí tenemos que regular maternidad subrogada, y no solo porque exista, sino porque si hay un derecho a acceder a los servicios de reproducción asistida, hay un derecho a la maternidad subrogada, pero bueno, en principio pues hay que regularlo, y hay dos tipos de mal llamada maternidad subrogada, de gestación subrogada. Una en la que la mujer, además, digamos, de aportar su útero para que ahí se desarrolle el embarazo, es también la donante del óvulo. Uh-huh. Esta es además la forma más tradicional en el mundo. Y hay la otra en la que únicamente aporta el útero. Es decir, el material biológico o procede o de una pareja o de donantes. Yo creo que para México no estamos preparados para el primero. Y es lo que causa, y yo pues entiendo mucha molestia. Le quitaron a su hijo. Uh-huh. O es casos como el que tú mencionas, o sea, es mi hijo y no lo quiero entregar. Y claro que va a haber conflictos, por más que tengamos contratos que traten de contemplar todos los supuestos y todas las sanciones, pero bueno, ahí estamos hablando de un niño, en fin. ¿Por qué tenemos entonces que tener este tema tan complejo regulado en nuestro país?
porque es la única forma en la que pueden ejercer su derecho a la paternidad o a la maternidad, su libre decisión reproductiva, dos grupos de personas. Uno, quienes no tienen un útero funcional. Ajá. Y yo siempre pongo un ejemplo y lo cuento rapidísimo. Frida Kahlo. Frida Kahlo, después del accidente que tuvo, que ya saben que le atravesó un tubo, ella conservó su útero, pero su útero quedó recubierto de cicatrices. Se llama enfermedad de Asherman, y entonces ella logró varias veces embarazos que no podía llevar a término porque no podía lograrse la implantación y las condiciones en general del útero no eran las ideales para que ella pudiera. Eso es... O gente que ha perdido por alguna otra razón el útero, como pudiera ser también un tema de cáncer cervicuterino. Y después tenemos a las personas que tienen una infertilidad relacional y que le hemos llamado así, ya lo había hecho porque hay gente que está necia que esto solo debe ser para las personas que sufren de infertilidad. Bueno, y ya decíamos que ahí se incluyen hombres y mujeres que no tienen pareja y no quieren tener, pero quieren ser padres o madres. Bueno, pues para la mujer es mucho más fácil porque va y consigue un donante. Pero el hombre, ¿por qué no va a poder? Porque además tendemos a pensar que esto es como un capricho de la comunidad LGBTTIQ y no. Pero también, o sea, el que alguien decida libremente tener una esposa o tener, o sea, en el caso de un hombre, tener un esposo, porque les va a limitar esta posibilidad. Entonces, o sea, Y al establecer una contribución o retribución económica, ¿no se mercantiliza la cuestión? Ahí hay que tener cuidado, porque a mí, lo digo, nos asustamos con cosas, pero la Ley General de Salud te permite que tú puedas donar un órgano a alguien que no es tu familia. Donar. Pero también, o sea, en la vida real se da una especie de contraprestación. ¿Por qué? Porque la persona, pues obviamente, para someterse a la cirugía, deja de ir a trabajar, tiene, pues pasa molestias, ¿verdad? Porque es una cirugía, después tiene que recuperarse. O sea, es una compensación que no es, digamos, no se va a volver millonaria la persona con eso. Es un negocio. Así es. Y hay que regular que no se vuelva justamente un negocio, porque en Estados Unidos pues ya hay hasta por ahí documentales de personas que han hecho de la gestación subrogada su negocio. O sea, no las agencias, mujeres que ya dicen, no, pues yo a esto me dedico y cobro, etcétera. Entonces hay que regular y para proteger a todos. ¿Cuál sería, perdón que te interrumpa, Rebeca, una regulación adecuada en este tema desde la posición de Gire? Bueno, yo creo que, o sea, en primer, es muy complejo, pero sí, o sea, empezando por este tema del reconocimiento de que existe, cuáles van a ser las reglas del juego, saber si... no sé si hay necesidad de que las personas que vayan a actuar como padres y la mujer gestante, cuáles van a ser ciertos requisitos que evidentemente no sean discriminatorios, pero para que pudiera regularse el tema. Yo creo que una parte fundamental es el tema del consentimiento informado y qué elementos a la hora de firmar el contrato sí o sí saben cada una de las partes, a la hora de que se firma, si va a haber una compensación económica, qué va a cubrir esa compensación económica, todo el tema, por ejemplo, de los seguros de salud o los seguros de vida para la mujer gestante. Entonces, en ese sentido, habrá que ver también, habrá que decidir si se hace, por ejemplo, desde el punto de vista civil, a través de un contrato con todas las cuestiones que tienen en términos de salud, pero creo que justo, o sea, teniendo la realidad que tenemos, la situación de las
de los posibles abusos y afectaciones a los derechos humanos que se pueden dar en torno a esta situación, es urgente que desde el Estado se tome seriedad sobre este tema y que se vayan revisando estas cuestiones. Nosotras desde GIRE publicamos en 2016 un informe sobre el tema y ahí ponemos, porque justo es un tema muy complejo, entonces no nos atrevemos a hacer ¿Se ocurre muy frecuentemente en los datos que han encontrado Sí, ustedes? hemos acompañado, la verdad es que varios casos de gestación subrogada, que es un tema que merece que haya esta regulación, no únicamente por los números, sino por lo que significa en la vida de las personas. Y ahí ponemos algunos criterios, este tema de que no haya un límite máximo de edad, ni tanto para los padres como para la mujer gestante, el tema de la nacionalidad, ese ha sido otro tema muy... Eso no discriminatorio. Que además, pero responde. Sí, porque son normalmente, bueno, lo que ha ocurrido, no se me corriges, Rebeca, es que vienen parejas extranjeras a rentar vientres de mujeres del país, ¿no? Que ahí, por ejemplo, algo que ha pasado es la solución, por ejemplo, de Tabasco, es decir, solamente va a ser para nacionales mexicanos. Pero no nada más los nacionales mexicanos viven en México. Claro. Hay residentes extranjeros. O sea, es muy importante que a la hora de responder a una problemática como puede ser el llamado turismo reproductivo, que es una realidad y el Estado tiene la obligación de regularlo y que no suceda, se busca esta salida fácil, entonces dices que es la nacionalidad y no te das cuenta todas las afectaciones que hay ahí. Entonces, por eso es tan importante que por lo menos ciertos criterios que hemos ido viendo desde el acompañamiento de los casos, pero también desde la parte teórica de los derechos humanos, cumplan estas regulaciones en torno a la gestación subrogada. Y sí, creo que tienen toda la razón, ¿no? Más allá de las posiciones éticas o morales que podamos tener en el tema, el punto es que es una realidad que ya existe y que pues lo mejor sería que el Estado tomara una determinación, ¿no? Vaya, en un sentido o en otro, pero sobre todo para ya dejar de lado esta inseguridad jurídica, porque afecta pues a quien más nos importa, que son a los pequeños, ¿no? Que luego están ahí en limbo, que no pueden ni tener su derecho al nombre, su derecho a existir y tener su derecho pues a contar con los padres que lo quieran, que lo amen. Pues muchas gracias. Qué lástima. Tenemos que hacer otro programa de maternidad subrogada para seguir platicando de este tema. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy en Tus Derechos. También le agradezco a usted, auditorio, por habernos escuchado y informado sobre este tema de las técnicas de reproducción asistida y los derechos a la identidad y a la afiliación. Muchas gracias. Soy Ana María Ibarra. Hasta la próxima.